Recientemente he estado viajando por Lituania, Letonia y Estonia, visitando sus capitales y realizando excursiones dentro de cada país. Se trata de destinos algo menos turísticos que otros países de Europa y sobre los que no hay tanta información en internet. Es por eso que he querido hacer este vídeo dando algunos consejos sobre cómo realizar un viaje a lo largo de las repúblicas bálticas. En primer lugar, ¿cuál es la mejor época para viajar? En cualquier web que mires te recomiendan viajar en verano y la verdad es que tiene sentido. En cualquier otra época del año puede que pases un poquito de frío. Yo viajé a principios de agosto y la verdad que la temperatura era ideal, alrededor de los 25 grados, lo cual era perfecto pues para visitar tanto ciudades como para realizar excursiones. Sí que es cierto que por la noche refrescaba un poquito, pero bueno, con ponerte una chaquetilla para salir a la calle era más que suficiente. En vista de mi experiencia, yo recomiendo viajar en verano. Además de cuándo viajar, deberás plantearte cuál es la mejor ruta para recorrer los países bálticos. Y es que lo más óptimo, sin duda, es aterrizar en un país y regresar desde otro. Estaría genial si puedes cuadrar tu viaje para aterrizar en Tallinn o en Helsinki, y de ahí ir bajando para terminar regresando desde Vilnius o desde Kaunas. Obviamente también puedes hacerlo al revés, aterrizar en Lituania e ir subiendo para terminar regresando desde Estonia o desde Finlandia. ¿Qué pasa? Que no siempre vas a poder hacer esto. En mi caso, por ejemplo, no pude cuadrar mis vacaciones con vuelos adecuados y económicos. Así que lo que yo hice fue ir y volver desde Riga. Hice esto porque Riga tiene un aeropuerto internacional y una buena conexión con España a través de Air Baltic. ¡Air Baltic, patrocíname! En mi caso, para las fechas que iba a viajar, fue la opción más económica. He de decir que aunque no es la ruta más óptima, a mí no me fue nada mal. Lo que tienes que tener en cuenta si vas y vuelves desde Riga es que tendrás que tomar más buses durante tu estancia en los países bálticos. Y eso me lleva al siguiente tema, moverse entre países. Una buena forma de moverse entre países es usar el autobús. Hay varias compañías de bus que operan entre los tres países. Yo la que usé fue Lux Express y la verdad que no me fue nada mal con ellos. Son autobuses que están muy bien preparados, cuentan con televisión a bordo y los precios a mí me salieron por entre 30 euros cada trayecto, pillados con algo de antelación, eso sí. Pero lo que tienes que saber si vas a viajar en bus es que la distancia entre las capitales de los países bálticos es de 4 horas. Es decir, de Tallinn a Riga te va a costar 4 horas y de Riga a Vilnius otras 4. Y bueno, aplicando las matemáticas entenderás que de Tallinn a Vilnius hay 8 horas en bus. Porque sí, hay buses directos de Tallinn a Vilnius. De hecho, yo tomé uno, un bus nocturno, que la verdad no me vino nada mal para cuadrar horarios y ahorrarme una noche de alojamiento. Si tienes que tomar un bus tan largo y no tienes problema para dormir dentro de ellos, es una opción bastante recomendable. Y ya cambiando de medio de transporte, ¿es rentable alquilar un coche para moverte entre los países bálticos? A mí, personalmente, que viajé solo, no me salía muy a cuenta alquilar un coche para moverme entre los tres países. Esto es porque tienes que ceñirte a compañías concretas que operen en los tres países y los precios se disparan un poquito. En caso de que viajes en grupo y puedas dividir los gastos de un alquiler de coche, valora esta opción porque puede que te salga rentable. Lo que sí es más viable es alquilar un coche para moverte dentro de cada país. De hecho, yo alquilé uno para moverme por Estonia por 25 euros el día, que no está nada mal. Lo hice para visitar el Parque Nacional La Gema sin tener que depender de horarios de autobuses. En ese momento consideré que me salía a cuenta hacer eso. Así que sí, recomiendo totalmente alquilar coche para moverte dentro de cada país, pero tendrás que planificarlo bien. Valora en qué país vas a pasar más tiempo y decide qué te gustaría ver de ese país. Y ya entonces saca conclusiones de si te sale a cuenta alquilar coche o no. En mi opinión, disponer de coche para moverte por los países bálticos es algo recomendable, ya que te va a dar libertad para explorarlos. De todas formas, que alquiles o no un coche va a depender totalmente de cuántos días vayas a pasar visitando las repúblicas bálticas. Y eso me lleva a la siguiente cuestión. ¿Cuántos días tengo que viajar para ver bien las repúblicas bálticas? A ver, yo viajé 10 días en total y dediqué 3 días a cada país. Siento que así está bien, porque eso te permite no solo conocer las capitales, sino poder hacer alguna excursión dentro de cada uno de los países. Y es que todos los países tienen excursiones interesantes. En Lituania, aparte de Vilnius, puedes plantear escapadas de un día a Kaunas o al castillo Trakai. En Letonia, al ladito de Riga, tienes el Parque Nacional Gauja para hacer algún trekking. Y en Estonia, aparte de Tallinn, hay otras ciudades interesantes como Pärnu o Tartu, y es que también muy cerquita de Tallinn está el Parque Nacional La Gema, que a nivel de naturaleza es muy impresionante. Por eso te digo que dedicarle 3 días a cada país está bastante bien, porque además de conocer las capitales vas a poder hacer más cosas. Sí que es cierto que podrías valorar dedicarle 2 días a cada país y visitar únicamente las capitales. Es una buena opción si no dispones de tantos días para realizar tu viaje. Lo que no recomendaría es dedicarle tan solo un día a cada país. A ver, quizás en un día puedas ver lo más importante de cada capital,
pero te vas a dejar cosas por ver, vas a ir con prisa y no lo vas a disfrutar tanto. Si vas a moverte tan lejos que mínimo que dedicarle 2 días a cada país. Sobre el alojamiento, en mi caso yo me alojé en hostales, lo que te puedo decir es que podrás encontrar hostales relativamente baratos por entre 15 y 25 euros en cada una de las ciudades, siendo posiblemente más baratos los hostales de Vilnius y un poquito más caros los de Tallinn. Sobre la gastronomía, he de decir que me sorprendió, me esperaba comida algo más grasienta y no del todo, había muchas opciones muy interesantes, incluso opciones vegetarianas, sobre todo en forma de sopas. Y en cuanto al precio de la comida, pues puedes encontrar de todo, lugares más baratos y más caros, como en cualquier ciudad. Lo que sí que puedo hacer es dejaros 3 recomendaciones, una para cada capital. En Vilnius os recomiendo Etno de Varas, comida local a muy buen precio. En Riga os recomiendo Lido, comida estilo buffet, en la cual pagas por lo que comes y con una relación calidad-precio increíble. Y en Tallinn os recomiendo Hydrakon, céntrico, económico y con una ambientación medieval chulísima. Y por último quería compartir cómo fue la experiencia de viajar solo por estos países y la verdad es que fue estupenda. Después de haber viajado solo por varios países, mis expectativas sobre viajar por los países bálticos tampoco eran muy altas, es decir, no esperaba encontrarme a mucha gente mochilera recorriendo estos países. Nada más lejos de la realidad. Encontré mucha gente que al igual que yo viajaba sola y que gracias a los hostels de mochileros pude conocer y pasar buenos ratos junto a ellos. Así que si vas a viajar en solitario por los países bálticos y quieres conocer gente, elige bien tu hostel. En Vilnius y en Riga no vas a tener problema para encontrar hostels de este tipo. Me dio la impresión de que había muchas opciones. En Tallinn esto es más complicado, no hay tantos hostels de mochileros. Me dio la impresión de que Tallinn es un destino más familiar, por así llamarlo, pero aún y todo seguro que te la puedes ingeniar para encontrar hostels en los cuales conocer gente. En el hostel que yo elegí para Tallinn, aunque no era muy social, tampoco tuve problema para conocer gente y pasarlo bien con ellos. Y bueno, para quien quiera echarles un vistazo, en Vilnius me alojé en el Jimmy Jams, en Riga en el Naughty Squirrel y en Tallinn en el Fat Margaret's. Poco más que decir, este es un vídeo un poco diferente al contenido que suelo hacer, así que bueno, si te ha gustado dale al like y así seguiré haciendo más vídeos de este estilo. También tenéis por abajo la cajita de comentarios para escribir cualquier duda sobre los países bálticos que yo responderé. Y bueno, que también tenéis el botón de suscripción, así que suscríbete si quieres estar al tanto de mis aventuras. Y si no te interesan mis aventuras, da igual, suscríbete también, que me harás muy feliz, me alegrarás el día. Si es que, como me encanta que la gente se suscriba a mi canal. Son además todos gente súper maja, súper adorable, que se interesa.